Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista al fondo. Hoy para conversar con un alcalde mundialero, efectivamente, mundialista. ¿Y por qué lo decimos? Porque la linda comuna de Los Andes es una de las sedes a nivel regional y nacional del Campeonato Mundial de Voleibol Sub-17 Damas que se está realizando en nuestro país. ¿Cómo está, alcalde Manuel Rivera Martínez? Un gusto tenerlo y con ese aire ya mundialista, ¿no es cierto? Que pocos mundiales, pocos torneos de este tipo se realizan en nuestro país y qué bueno que Los Andes sea una sede de este. Cierto, gracias por la invitación nuevamente, Bernardo. Efectivamente, estamos muy contentos, estamos muy orgullosos y con mucha ansiedad esperábamos que llegara este 6 de agosto, donde tuvimos la posibilidad de inaugurar ya este Mundial Sub-17 femenino en lo que respecta al voleibol. Estamos trabajando ya hace mucho tiempo, y en eso agradecidos de la Federación de Voleibol que preside Jorge Pino, que ya hace más de un año nos había entusiasmado con esta idea. Después de que asumí el reto, entusiasmamos a la alcaldesa de San Felipe, porque la idea era descentralizar estas gestas que son siempre muy escasas, como bien dices tú. Los otros mundiales asociados son más bien los de fútbol, los sub-20, en que ahí sí, claro, tuvimos una sede en Valparaíso, pero sedes mundiales de otro tipo de especialidad deportiva y con estas características no habíamos tenido nunca desde que justo 60 años atrás se hizo el Mundial de Esquí en Portillo, Mire, que fue una cosa gigantesca. Yo fui en los brazos de mi mamá a ese mundial, pero quienes nacimos acá en los Andes siempre teníamos ese orgullo de haber sido parte de un mundial que obviamente tiene muchas repercusiones y particularmente cuando es en el ámbito deportivo. alcalde, ¿cómo está preparada la ciudad de Los Andes? Porque cuando estamos haciendo esta entrevista, ¿no es cierto?, se está en esta primera fase de grupos, pero ¿cómo está preparada? ¿Cómo se preparó para recibir justamente esta gesta mundialista? Bueno, primero que todo, tuvimos que dar el paso que era bien complejo de conseguir recursos. Ahí hay que agradecer al gobierno regional, ya al Consejo Regional, que fuimos a solicitarle en agosto del año pasado una cantidad importante de recursos, que por las limitaciones de presupuestarias, la verdad es que no fue lo que pensábamos, pero el parte importante que tiene que ver con los recursos para alojamiento, para comida, básicamente se gestionaron con estos recursos que pasaron al IND y que afortunadamente no tuvimos ningún inconveniente. Pero eso partió en agosto, después tuvimos que ver todo el tema de validar los gimnasios y ahí viene otro socio estratégico que es el Liceo Mixto, que tiene buenos gimnasios tanto en San Felipe como en Los Andes, pero que hubo que completar un montón de requisitos que da la Federación Mundial de Voleibol y eso empezó a trabajarse en octubre del año pasado, octubre, diciembre, vino el veedor en enero, vino el veedor en marzo, y recién yo te diría que en abril estábamos tranquilos de que no teníamos ningún inconveniente. Y ahí vino todo el trabajo con las comisiones municipales de seguridad, de transporte, en fin, hay un trabajo silencioso que ahora se evidenció y que gracias a Dios no tenemos ningún inconveniente, más allá de que estábamos también preocupados por el tema climático. Esto, Bernardo, tiene que ver con lo que está al interior del gimnasio, que lo maneja la Federación Mundial, a propósito de la etiquetera que corresponde para comprar entrada. Y nosotros hemos tenido la posibilidad que en los partidos de la ventana de las 14 horas podemos llevar muchos estudiantes. Ayer en ese partido, que fue el inaugural, teníamos repletos los gimnasios, pero vamos a poder tener todos los días una cantidad importante de jóvenes, niños, niñas, que les gusta el voleibol, porque ahí está, yo creo, el tema de fondo. No sacamos Exacto. nada
no visibilizar la ciudad, que salgamos a todo el mundo. Hay que construir un legado y eso es lo que queremos hacer a partir de los próximos días de agosto. Exacto, eso es un poco lo que le iba a preguntar, alcalde, porque sin duda este puede ser el puntapié, ¿no es cierto?, inicial para convertir a los Andes, a San Felipe, al Valle de Aconcagua, en un semillero de futuras voleibolistas y futuros voleibolistas a nivel nacional y también a nivel mundial. Cierto. Mira, el presidente de la Federación de Voleibol, Jorge Pino, nos ha relatado toda su experiencia. Él está muy orgulloso y contento porque organizar un mundial, tú sabes que no es un tema de un día para otro, es un tema Exacto. de años Sí. y hay que validarse. Y ahí es evidente, y así se demostró en los Panamericanos del 2023, que el voleibol nacional estaba pasando por un buen momento. Y como bien dices tú, Los Andes y San Felipe, pero más San Felipe ha sido una comuna que ha liderado el tema del voleibol a nivel escolar, con campeones nacionales. Nosotros tuvimos la posibilidad de empezar hace 5 años a reeditar los campeonatos de beach volley, voleibol playa en los Andes, sí, en los Andes. Traemos arena de ahí del sector de Ritoque con todos los permisos ambientales, pero hacemos beach volley y por eso la federación vio con buenos ojos que descentralizara, como te dije, esta decisión de no solamente en Santiago. Y ahí viene el gran compromiso. Esto tiene que ser parte de lo que tú muy bien relatas, que coincide con una estrategia del proyecto educativo que tiene el Liceo Mixto. Hoy día ya el Liceo Mixto tiene un convenio con el Comité Olímpico Chileno, que está trabajando en distintos deportes, básquetbol, handball y voleibol, donde están estudiando, pero hay alumnos becados, alumnas becadas, que están recibiendo una importante hora de tipo curricular en lo que es deporte, pero estamos hablando de deporte competitivo. Entonces, precisamente lo que tú estás diciendo ya había partido en el Liceo Mixto y con este envión, obviamente que estamos orgullosos de ser parte de que aparezcan las futuras seleccionadas chilenas adultas y hay que partir por las divisiones menores y es lo que se hizo. Así que de verdad estamos muy contentos, muy orgullosos porque somos parte de una cosa que va mucho más allá de una gestión alcaldicia, pero que haya sido parte de nuestra gestión este año es un orgullo, No, es orgullo. importante, alcalde, y por eso hemos querido comenzar esta entrevista a fondo con este tema, porque muchas veces lo que ocurre en comunas, ¿no es cierto?, de otras provincias, provincias, en este caso de los Andes, provincia de San Felipe, en Petorca, en el propio Quillota, no se sabe mucho lo que pasa, ¿no es cierto?, en este sector de acá costero, donde está la capital regional. Sin embargo, hemos querido destacarlo porque se está disputando un mundial de voleibol femenino sub-17 y San Felipe y los Andes, que es su comuna, ¿no es cierto?, son sedes y sin duda la organización va a ser destacada, lo tenemos súper claro. Pasemos a otro tema, Así alcalde. es. Dele nomás, don Bernard. Vamos con otro tema. Oiga, hace un par de semanas más o menos hubo una reunión, ¿no es cierto?, en Mendoza, en el lado de Argentina. Estuvo el canciller, tengo entendido, donde ya la idea de poder volver a concretar, ¿no es cierto?, aquel túnel que una Mendoza con los Andes y la región va tomando cada vez más fuerza. ¿Qué avances, qué otras noticias usted ha tenido con respecto a este tema tan importante? Bueno, este es un tema que ya algo habíamos esbozado en tus anteriores Entiendo. invitaciones a conversar de los Andes, pero es un tema que está sobre la mesa y que nosotros estamos tratando de que todas las autoridades nacionales lo tengan en todos estos encuentros bilaterales. Yo, de hecho, hablé con el embajador chileno en Argentina, Gonzalo Uriarte, que afortunadamente coincidimos que somos bien cercanos amigos generacionalmente, donde le he puesto el acento en que esto puede ser una cosa histórica. Y algo te relataba la otra vez, porque este tema que hace 30 años atrás partió haciendo estudios, obviamente que el escenario político que hay ahora es mucho más relevante, más allá de la afinidad ideológica de los presidentes y de los gobiernos. Están pasando cosas en el mundo, Bernardo, que uno no tiene ni idea cómo van pasando por aquí al lado. Sí. Nosotros fuimos parte de la muestra de estos estudios que están sucediendo en China, donde construyen túneles, puentes en ni siquiera la mitad, en un cuarto de lo que se demoraban hace 20 o 30 años atrás. Por lo tanto, son temas que ahora la tecnología y la ingeniería
el desarrollo de estas áreas es totalmente distinto de hace 20 años, incluso de hace 10 años. Por lo tanto, nosotros hemos tenido evidencia real, nos muestran los túneles, nos muestran los trenes que hay en distintas partes del mundo con alta tecnología, en donde las barreras geográficas como nuestra querida cordillera de los Andes no es tema. Y por eso hay proyectos que van desde Mendoza hasta nuevos puertos, incluso hay en el sector de Loncotoma, que es el que está más en el tapete, que está golpeando todas las puertas, que se está validando. No hay que tener problemas ni también temores a todo lo que tiene que ver con los cuidados medioambientales. Acuérdate que ahora existen normativas que hace 30 años no existían. Hay leyes, hay tribunales, hay sistemas. Y obviamente que cualquier proyecto que quiera ser en definitiva sustentable tiene que ser de la mano del tema del medio ambiente. Así que están todos los caminos, yo creo, absolutamente pavimentados para que este tema sea una realidad. Yo estuve hace algunas semanas con el ministro de Obras Públicas, precisamente para que este tema no quede bajo la mesa, y el gobierno tiene la intención de que se estudie en serio, y ahí hay una ligación con Argentina, porque si hay algo que torpedeó Bernardo en los últimos proyectos, de hecho, acuérdate que pasaron, yo me acuerdo, habían maquetas que se iban pasando por toda la región, Sí. pero la gracia de este proyecto, si es que puede ser concesionado para que sean los privados los que lo lleven adelante, es que tienen que haber certezas jurídicas, pero en ambos países. Y eso yo creo que es lo que ahora se está dando con mayor claridad. Y al haber certeza jurídica, obviamente que los inversionistas se ponen con los recursos. En ese aspecto, el presidente de la República, José Antonio Kast, hace unos días acá en Viña del Mar, ¿no es cierto?, en lo que es el encuentro de la Cámara Regional de Mm. Comercio, la Producción y Turismo, destacaba lo que había sido la aprobación de la mega reforma, tanto reconstrucción como también económica, porque el apellido es completo, y él decía que justamente la aprobación de este proyecto va a permitir quizás crear mayor interés. ¿A usted lo deja confiado que justamente un poco este proyecto que buscaba el gobierno se aprobara pueda tener y causar mayor interés de inversionistas para iniciativas como esta, por ejemplo? Es lo que estamos hablando. Yo creo que ha sido tremendamente positiva la tremenda ley que se acaba de aprobar, más allá de que estuvimos ahí medio, yo diría, empantanados por este tema de las contribuciones y todo este tema de las miradas ideológicas de distintos alcaldes, que obviamente que empañó un poco, pero lo que hay detrás de esto es que hay que dar certeza, hay que motivar, y lo que hace esta ley precisamente es eso, dar certeza, motivación para que los inversionistas hagan lo que tienen que hacer, y además en el tema 2 que tiene que ver con la permisología, puede ser en definitiva un tema que no torpedee la cantidad de proyectos que están ahí parados. Y si son proyectos que tienen que ver con nuestro paso fronterizo y nuestra región, bienvenida sea, que obviamente ahí va de la mano de toda esta cadena logística que hay, desde Mendoza, túnel, paso fronterizo, rutas, tren, puerto seco, puertos marítimos. No, y ahora, alcalde, más que nunca, tras estos últimos sistemas frontales, ¿no es cierto?, ha quedado en evidencia que se necesita otro tipo de solución. Hace varios días que ha estado cerrado el paso internacional a los Libertadores, ha habido problemas, hay camiones, ¿no es cierto?, con carga, incluso con carga frigorificada, que está estacionado por varios días y eso también lo hace complejo. Entonces, sin duda, soluciones como esta permiten buscar opciones que den respuesta a temas como los que se está pasando hoy día en la cordillera. Ese es un punto súper sensible, ¿ah? Yo creo que hay que visibilizarlo más, y yo ahí me he puesto a disposición, porque obviamente tiene que ver con el tema del transporte, pero también tiene que ver con el mundo del turismo. Acá el Hotel Portillo ha estado cerrado mucho más de lo que debiera, porque el camino hasta Portillo está accesible, pero ahí hay protocolos que están establecidos por los dueños del camino, que en definitiva es el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Interior, y yo creo que ahí hay que tener una mirada distinta. Nosotros somos un país de montaña, tenemos que convivir con la nieve, pero obviamente que no podemos torpedear tampoco lo que dice relación con el mundo del empresariado de la hotelería. El Hotel Portillo yo creo que ha sufrido mucho. Yo espero que los pasajeros suban este fin de semana, que es lo que se ha dicho acá en términos de la autorización que hay para subir estas caravanas de pasajeros, porque ese es un punto central para nosotros. Portillo es un eslabón gigantesco, da empleo a más de 500 personas,
y por lo tanto hay que tener cuidado con eso. Y obviamente el cuidado para el mundo de los camioneros. Pero ojo, de los dos lados, aquí lamentablemente, y con harto respeto lo digo, los hermanos argentinos saben que están al debe en términos de la mantención de sus caminos. El deterioro que hay en el túnel y en el camino que va entre el Paso Libertador y Mendoza es muchísimo más alto que el nuestro. No obstante que yo sigo reclamando que no tiene los estándares de este camino internacional de Claro. una ruta que realmente requiera, más que mitigar, aminorar los impactos negativos que hay de accidentes, de eventuales accidentes. Y este tema de la nieve, que a propósito del cambio climático, lo anecdótico, Bernardo, es que, claro, quienes nacimos acá en los Andes, estábamos acostumbrados a que se cerrara el camino y se produjeran estas tremendas torres de nieve de 4 o 5 metros para llegar a Portillo. No era tema, pero con el tema de la sequía, la verdad es que hacía 15 años que no teníamos los 5 metros que hay en ese sector de la cordillera y por lo tanto ahí yo creo que hay que actualizar ese tema, actualizarlo de todas maneras. Sin duda, alcalde, es un tema que hay que conversarlo, hay que ver porque es uno de los principales pasos fronterizos de nuestro país. Bueno, en la Araucanía, el sector de la Araucanía están con el mismo problema y en otros sectores también, ¿no es cierto?, producto de la nieve y este tipo de cosas del cambio climático. Así Alcalde, es. usted lo dijo, es un tema logístico en general, donde también, ¿no es cierto?, está incluido el puerto terrestre de los Andes, el más importante de ese tipo en nuestro país. Eh, ¿Qué le parece esto con disyuntiva, con algunos dimes y diretes que se ha dado en torno a lo que debiera ser la ampliación del puerto San Antonio con la ampliación del puerto de Valparaíso, y donde a lo mejor este puerto terrestre en los Andes también debiera de entrar a tallar por lo que significa, considerando lo que hemos estado conversando, porque gran parte de la carga terrestre que entra desde Argentina, desde Brasil, desde Paraguay y otros países más, ¿no es cierto? Chile pasa por los Andes y pasa por este terminal. Mira, es parte de lo que lamentablemente llevamos años conversando, de la falta de planificación y por sobre todo de la falta de coordinación entre los distintos sistemas en nuestro estado. Yo fíjate que este tema lo conversé, no me quiero cachiporrear, lo conversé antes de ayer telefónicamente a propósito de otro tema que hablé con el ministro de Obras Públicas y que además ahora es ministro de Transporte, biministro. Él conocía mucho el tema del transporte a propósito de la política portuaria, pero con la mirada de transporte. Ahora que está ministro de Obras Públicas, ve que son mundos que tienen que estar absolutamente coordinados. Y por lo tanto, lo que tú estás diciendo, claro que duele la guata de repente cuando se empieza a cuestionar y uno escucha voces absolutamente válidas, que técnicamente tienen sustento, cuando empiezan a decir, es que esto no es lo que debiera hacerse en San Antonio o esto no es lo que debiera hacer en Valparaíso, o cuando vengan y nos digan, no, es que esto no debiera hacerse en la futura concesión del puerto terrestre de los Andes. Esas cosas de verdad llaman la atención que no se hayan conversado antes a propósito de la ventaja que nos llevan otros países como Perú y todos sus puertos que tiene a propósito de crecimiento de puertos marítimos. Y por lo tanto, esa por lejos es una de las definiciones, más que definiciones, es uno de los temas que para mí es un obstáculo tan grande como el tema de la permisología, en que no se conversa. Entonces, es brutal cuando uno se da cuenta que si tienes una política portuaria, acuérdate que la construyó el Ministerio de Transporte, tiene que ir de la mano de lo que conversa con el Ministerio de Obras Públicas, que son los que hacen infraestructura. Entonces, ese tema llama la atención por decirlo algo, pero obviamente que también, más que entorpecer, hace más lentas las decisiones, más lentas las inversiones y seguimos las ciudades, en este caso Valparaíso, San Antonio, que sufren el impacto que hay a propósito de los camiones y de su crecimiento absolutamente errático, en no haber tomado decisiones hace 10, 20 años atrás de buena manera. Yo pensé que ya estábamos listos con ese tema. Entonces, estas noticias, a mí al menos, que no me manejo tanto en el tema portuario marítimo, me llamó la atención. Me sorprenden y obviamente que me preocupan porque puede pasar lo mismo en el proceso que estamos viviendo acá en los Andes para el crecimiento del puerto terrestre. Claro, por eso le pregunto, alcalde, porque es importante, insisto, muchas veces se centra todo en lo que pasa en la capital regional, Valparaíso, Ñalmar, quizás la provincia Marga Marga, pero para allá, que es parte de la región, si son 38 comunas las que componen nuestra región,
poco se sabe. Y estos temas son temas de importancia, porque sin duda el puerto terrestre para los Andes es fundamental para el desarrollo, para la economía, para mejorar incluso la calidad de vida de las propias familias, alcalde. ¿Cierto? Y ahí por eso uno agradece este tipo de contacto, agradece lo que hizo el Mercurio Valparaíso hace algunos días cuando estuvimos conversando con los dos gobernadores, con el ministro de Relaciones Públicas. Yo te lo dije esa vez y insisto que es una cosa obvia. Los problemas que vivimos a veces los alcaldes son de orden nacional y que son temas de Estado. Y a veces es muy difícil que los alcaldes de ciudades un poco más pequeñas como la nuestra ponga este tema donde debe estar, porque es en la moneda, en el corazón de las decisiones de Estado. Este no es un tema para el alcalde de los Andes, este es un tema nacional. Aquí estamos hablando del futuro de la región en términos de su condición portuaria por los próximos 50 años. Y por lo tanto, ¿cómo no va a ser motivante por un lado, pero a veces frustrante porque no se toman buenas decisiones en donde se tienen que tomar por los ministerios? Ahí está la papita. Yo confío en este nuevo ministro que tiene esa sabiduría y esa sensibilidad para que, a propósito de la ley que se acaba de aprobar hace algunos días, que tiene un sentido obvio, que agilizar inversión, se toman las decisiones rápidamente y no nos pongamos nuevamente en estas nebulosas en que no se avanza y al final todos salimos perdiendo. Y por eso, desde acá, de esta zona, nosotros hemos tratado de visibilizar todos los problemas de los Andes, pero porque son problemas que atañen a la región de Valparaíso, pero a Chile entero. Sin duda, alcalde. Oiga, se aprobó lo que es la compensación para los municipios como parte justamente de esta mega reforma, eh, por lo que va a ser el no pago de contribuciones por personas mayores de 65 años en la primera vivienda, porque hay que dejar súper Así claro es. también algunas cosas. Bueno, usted firmó la carta de apoyo, ¿no es cierto?, a este proyecto. ¿Qué le parece toda esta nebulosa que se formó en torno a alcaldes de oposición y alcaldes de gobierno, por llamarlo de alguna forma así? Por lo que decían, se perdía, ¿no es cierto?, posibilidad de inversión, que eran las comunidades las perjudicadas, porque en algunas comunas no se iban a poder realizar proyectos, otro tipo de acciones, porque con esto se les quitaba. ¿Qué le parece todo este ambiente que se formó, alcalde? Yo creo que fue lamentable y además lleno de mucha ideología y además de mucha mentira, a propósito de lo último que tú estás diciendo. Acá a uno puede que no le guste la fórmula para efectos de compensar, pero lo que acá se logró primero era que los municipios todos no perdieran ni un peso. Y lo que dijo el gobierno, ya, si tú pierdes un peso, te compenso en otro peso. Y eso quedó para todos igual, incluido para aquellos municipios donde muchos alcaldes y alcaldesas van a perder muchos recursos, porque siempre se habla de Las Condes, Vitacura, Barnechea, y ahí entramos en esa lógica absurda de los ricos con los pobres. Yo vi un montón de reels, porque eso es lo que también a los que llevamos un poco más de tiempo, a mí al menos me tiene aburrido, por no decir una palabra un poquito más falta de respeto. Si fuera un poquito más joven, te diría, Bernardo, me tiene apestado. Esta lógica de hacer política para redes sociales y el que hace el reel más bonito, a propósito de lo que vi el otro día del alcalde de Puente Alto, que de verdad hacen el ridículo. Entonces, cuando hacen el ridículo, siendo emotivos respecto al tema de los ricos y los pobres, la verdad es que a uno le llama la atención a estas alturas de la vida. Pero lo que hay de fondo es que el tema de las contribuciones era un tema, un impuesto que uno pagaba por toda la vida, que obviamente que era un tema de campaña del presidente que había que eliminar. Yo estoy de acuerdo en eso. A lo mejor en el tema de la focalización podríamos haber buscado otra fórmula. Sí, puede ser, pero al menos lo que no se ha dicho nunca es que todos estos municipios, los más grandotes, Santiago, Barnechea, Vitacura, Las Condes, la verdad es que entregan más plata al fondo común de lo que ellos reciben, obviamente porque tienen más recursos. Y por lo tanto, ahí es donde hay que ver, y ahí está la matemática dura, de que municipios como Puente Alto, municipios como Cerro Navia, Quinta Normal, todos en el fondo reciben mucho más de lo que aportan. Y con este tema de las contribuciones quedamos neteados. Si tú en definitiva perdías un peso, vas a recibir otro peso. Obviamente que el tema de que va a ser el presupuesto de la nación el que va a resarcir esa compensación es un tema a conversar. Y lo que yo creo que aquí se logró al menos es sensibilizar al Estado, no al gobierno, porque hace rato que este tema del Fondo Común Municipal y de, ¿cómo se llama?, el financiamiento de los municipios está absolutamente añejo, por decir una palabra
con respeto también. Está absolutamente no acorde con los tiempos. El Fondo Común Municipal hay que mirarlo, porque ese es un algoritmo gigantesco que uno entrega plata en función de indicadores y después recibe a través del Fondo Común Municipal. Entonces, hay municipios que reciben mucho más de lo que aportan y por lo tanto ese tema de municipios ricos, municipios pobres es muy cuestionable. Yo creo que fue una mala jornada para el municipalismo porque al final esa cuña nos dividió y yo creo que hay algunos alcaldes de izquierda que ideologizaron mucho este tema a propósito de ricos y pobres. Ese tema a mí al menos me tiene apestado. Perfecto, alcalde, ha sido un gusto conversar con usted, se nos pasa rápidamente Sí. el tiempo, pero lo importante es que hemos podido destacar cosas importantes y reitero, como la realización del Mundial de Voleibol Sub-17 femenino, de los cuales los Andes es una de sus sedes a nivel nacional. Ha sido un gusto, alcalde, que esté bien, bueno, y lo que vengas sea mejor aún y sin duda nos vamos a encontrar en otra oportunidad. Un abrazo para usted y gracias por estar con nosotros. Gracias, Libertad, en tu disposición. Muchas gracias. El alcalde de los Andes, como siempre, Manuel Rivera Martínez, conversando a fondo de temas que son importantes y llevando también un poco lo que es la voz de lo que ocurre no solo en la zona central de nuestra región, sino que también en otras provincias de lo que es la región de Valparaíso. Que esté muy bien usted y su familia. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.